Estás a punto de entrar a Charlas entre amigos de Bogart Magazine. ¿Ahora de quién se tratará? Quédate para que conozcas a nuestro invitado. ¡Comenzamos! Aquí iniciamos. Hola a toda nuestra comunidad de Bogart Magazine y bienvenidas, bienvenidos a otra sección aquí entre amigos. Y el día de hoy nos encontramos con Adrián Vázquez, que es director de la compañía de teatro Tres Tristes Tigres. Y hoy está aquí con nosotros para platicarnos un poquito acerca de estas obras que van a llegar a la teatrería. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Oye Adrián, para empezar a mí me gustaría, pues para conectar un poco más con nuestro público, que nos contaras de los inicios, o sea, ¿cómo surgió tu pasión por el teatro? ¿Cómo ingresaste a este mundo? Realmente, casi siempre lo digo por casualidad, o sea, estaba yo buscando algo que hacer, algo en que entretenerme, un pasatiempos, en lo que empezaba yo a estudiar una carrera universitaria y en algún momento, después de mi horario de trabajo, voy a Casa de la Cultura allá en Tijuana a buscar algo que pudiera estudiar y lo único que se adecuaba a mi horario de trabajo era teatro. Entonces entré y tuve la fortuna de conocer al maestro Eber Axel González, que en paz descanse, y nada, o sea, poco a poco me fui encariñando, apasionando, enamorando del teatro hasta volverlo mi vocación de vida con el tiempo. Entonces, eso creo que tuve la fortuna de que se topara en mi camino y de que yo me apasionara de esto que hacemos. Es muy interesante. Creo que eres de las primeras personas en términos de teatro que me dicen que fue como por coincidencia, ¿no? O bueno, no tan planeado. Y también me gustaría que nos platicaras Sí. un poquito. Ah, perdón. No, no, sí creo que, o sea, yo no tuve esta ilusión como la gran mayoría de mis compañeros de yo vi algo en el teatro que me motivó a hacer teatro. La verdad es que no. La verdad es que yo primero empecé a hacer teatro y al irlo haciendo fue que me fui enamorando. O sea, yo tuve mi primera presentación un año después de que empecé a estudiar teatro, pero a mí me apasionaba mucho los ejercicios, la convivencia, el cotorreo, pues todo esto, este juego organizado, este juego de niños, pero tan organizado que me fui enamorando. Qué padre. Y también me gustaría que nos contaras un poquito, ya hablando de Tres Tristes Tigres, justamente cómo es que surge la compañía y cómo es que tú llegas a convertirte en el director artístico. Ok. Los Tristes Tigres, que no somos tres, pero la compañía se llama Los Tristes Tigres. Lo digo porque si luego la gente busca en internet Tres Tristes Tigres, le van a aparecer tres músicos que siempre me andan a mí diciendo, ay, o sea que cantas o tocas la guitarra. No somos esos, nosotros somos los no famosos. Surgimos en el 2005, yo me fui a estudiar la licenciatura de teatro a la ciudad de Jalapa, y dos compañeros y yo, que sí éramos tres al inicio, empezamos a hacer teatro juntos y pues teníamos en común mucha energía, mucho sentido del humor, mucho desparpajo, y la gente empezó un poco a reconocernos por las cosas que presentábamos. Entonces nos invitaban a diferentes espacios a que presentáramos lo que hacíamos como estudiantes, y alguien un día nos recomendó, oigan, tendrían que identificarse de alguna manera. Uno de ellos para todo nos decía tigre, tigre, tigrillo y jajaja. Y entonces pues, no fue muy difícil saber que tenía algo que ver con que éramos los tigres, y pues éramos tres. Entonces se nos hizo una obviedad ponernos justo los Tres Tristes Tigres y lo dejamos con Los Tristes Tigres. Así es como surge la compañía. Oficialmente se estrena con dos unipersonales en un Día Mundial del Teatro. Yo presento Los Días de Carlitos a las 12 del día y no fue precisamente de Bernadette a las 10 de la noche. Y ese día es la primera vez que aparece el nombre de Los Tristes Tigres promocionando nuestras obras, y de ahí para acá, pues la historia ya ha evolucionado mucho, pero ahí fue donde surgió. Ok, oye, y así como empezaste tú esta parte de como actor en el teatro, ¿cómo fue que te convertiste en director artístico? ¿Cómo fue el proceso?
Pues ya desde ese momento, que esa fue mi primera obra también que dirigí, pues eran unos espectáculos unipersonales donde yo me autodirigía Sí. y al mismo tiempo siempre tuve yo pues la intención, la vocación de dirigir. Entonces, ya en la carrera, dentro de las materias y también al convivir con muchos compañeros, cómplices, algunos de ellos hasta la fecha, como Tete Espinosa, eh, pues justo lo que me decían, oye, como que tú traes idea, ¿por qué no nos diriges? Y yo también sentí esta necesidad de, ok, me sé dirigir a mí, pero ¿qué tal dirigir a alguien más? Y pues así fue como poco a poco me fui involucrando hasta el saber que podía lograrlo y pues, ir cada vez construyendo más ficciones para la escena. Ok, muy interesante. E igual, ya entrando un poquito en el tema, me gustaría que me platicaras también cómo fue que llegaron a la teatrería para esta nueva temporada. Bueno, la teatrería es un lugar muy querido, muy, muy entrañable para nosotros, porque es de estos espacios que, como otros, que nos abren las puertas en sus inicios, cuando hay una incertidumbre de no saber si va a funcionar, cómo les va a ir, cómo funciona el teatro, y creo yo que nos convocaran para que diéramos primero funciones en su espacio pequeño, luego en el espacio grande, siendo una compañía totalmente de teatro independiente, fue muy, muy halagador y la verdad es que siempre el trato que hemos tenido ahí, el recibimiento, pues nos hacen sentir como en casa o mejor que en casa, ¿no? O sea, sin tener que lavar los trastes. Entonces, pues la verdad es que regresar ahorita con las puestas en escena, digo, no, acabamos nosotros también de cerrar el acuerdo para estar no solamente con, ahorita las obras que siguen son El hijo de mi padre y Tonta, pero también tendremos una residencia, esperemos que sea de largo aliento con Güences y Lala, y pues, nos encanta poder presentarnos ahí. Ok, oye, y mira, hablando de esta parte del teatro independiente, pues es difícil, ¿no? Durante la pandemia, justamente el teatro creo que fue una de las expresiones artísticas que más sufrió. Entonces, no sé, cuéntame un poquito cómo fue esto de regresar a hacer teatro después de la pandemia y volver a atraer al público, ¿no? Justamente a estas puestas en escena de teatro independiente. Creo que esa ha sido la gran batalla, ¿no? Creo que de pronto en pandemia todos nos acostumbramos a la inmediatez de las streaming, de las plataformas de cine y de series, y creo que nos ha costado regresar al público, a las salas. Creo que ha sido un trabajo que estamos haciendo. Digo, si ya lo hacíamos antes de pandemia, de alguna manera sentíamos, bueno, ya hay una media, ya hay una afluencia regular de público a las salas, pero volver a regresar a esa cantidad de gente nos ha costado y nos ha costado bastante. Sin embargo, pues esto es lo que nos apasiona. Digo, desde hace 30 años que yo empecé en esto, siempre se ha manejado de la idea de hay crisis en el teatro, está viviendo el teatro una crisis, está muriendo el teatro, y yo creo que seguramente desde hace muchísimo tiempo vienen manejando esta idea y seguimos aquí de aferrados quienes nos apasiona hacer esto. Entonces, pues nada, lo seguimos haciendo con mucho gusto, pero sí nos ha costado un poco. Y regresar a las salas pues, fue una bocanada de aire fresco, es regresar a esto que te gusta. Y nada, pues, trabajamos de manera juiciosa para llevarle al espectador lo mejor de nosotros, la calidad máxima que podemos presentar de cualquier puesta en escena. No, y justo como dices, ¿no? Esta parte del streaming y la inmediatez, creo que sí ha sido un problema. Y pero bueno, ya igual entrando un poquito a Tonta, Cosas Raras y El hijo de mi padre, justamente me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cada una de estas tres puestas en escena. ¿Qué vamos a poder ver en la teatrería con estas puestas? Bueno, Cosas Raras ya tuvo su función, tenía una única función el domingo pasado y nos fue muy, muy bonito ahí en la teatrería, gracias a toda la gente que nos acompañó. Las que siguen son El hijo de mi padre, que es un espectáculo unipersonal de su servidor en donde yo lo actúo y vemos la historia de un niño, lo que le toca crecer en una colonia nueva en Tijuana, ahí a finales de los 70s, principios de los 80s, y cómo él poco a poco se va forjando su camino. Creo que todas las obras de los Tristes Tigres están permeadas por un sentido del humor bastante irreverente, un sentido del humor
sin concesiones, y creo que el público se llevará eso. También es una comedia, es una comedia de humor negro, pero que nos deja una historia potente, ¿no? En Tonta lo que vemos es la historia de una chica que habita algún estadio del espectro autista, y cómo ella observa el mundo siempre con una literalidad férrea, y cómo esto le trae una cantidad enorme de dificultades de las cuales sale avante siempre. Tonta creo que nos muestra una cara esperanzadora de la vida, un optimismo a fuerza, a prueba de todo, y que está maravillosamente interpretado por María Antonieta Hidalgo. Entonces, eso es lo que verán en Tonta. Y después estaremos con Wencesilala, que es una historia que ante todo es una comedia, pero es una comedia en donde va inserta una historia de amor de sus protagonistas, que se conocen desde una infancia muy, muy pequeña hasta el final de sus días, y eso es lo que nos cuentan. Y creo que las tres obras pues, tienen este sello característico de la compañía, de fundamentar las historias en la comedia, pero que sean géneros híbridos. Es una comedia con tintes de tragedia, una comedia con tintes de pieza, una comedia con tintes no sé, de teatro mágico, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que el público puede llevarse y que pues, nos encantaría verlos. Y me parece muy interesante esto que mencionas de Entonta, ¿no? Esta parte de en el espectro autista, creo que es muy importante. Y también algo que quiero hablar contigo es justamente que creo que en cada una de estas puestas en escena que vamos a poder ver, Tonta, El hijo de mi padre, creo que también siempre está esta parte, o bueno, lo veo así, que tienen como un tema en común que también creo que yo es esta parte de la adversidad o la tragedia y también la exploración del pasado, ¿no? De la infancia, ¿no? De los personajes. Entonces, me gustaría que me platicaras cuál crees cuál crees que es la importancia de este tipo de historias, pero también ¿por qué es tan recurrente este tema? ¿Es como un interés personal de ustedes o cuéntame un poquito? Pues creo que hemos descubierto últimamente que sí, que la gran mayoría de nuestras historias, los personajes regresan a su infancia para entender su presente. Y pienso que pues, es una manera de entender la vida, de entender el mundo, de entendernos. Eh, Pienso, haciendo ahorita un análisis, que justo estos personajes lo que hacen es mostrarnos diferentes infancias en las diferentes historias que comentamos para entender nuestros diferentes presentes, y lo que hace que el espectador se empatice, ¿no? con los personajes. Pero más allá de ello, creo que cada una de ellas es una historia en particular, cada una de ellas nos presenta un discurso potente por sí, y que no nos quedamos simplemente en la infancia. Creo que lo maravilloso del teatro es que nos permite regresar y volver en cuestión de segundos a este presente y entender el presente que vivimos, el presente que habitamos, que por más optimistas que queremos ser, no parece nada halagador, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que muestran las historias de los Tristes Tigres y las historias que nos encanta compartir a nosotros. Y cómo es abordar todo este tipo de historias desde la comedia, ¿no? Este humor. Es divertido, es muy irreverente, de pronto nos sorprende, o sea, nos sorprendemos lo estúpidos que podemos ser, pero que al mismo tiempo decimos, no, no puedo creer que estemos hablando de esto con este sentido del humor, pero que estemos hablando de esto. Y eso nos agrada. Creo que desde la adolescencia fuimos rebeldes en mucho sentido y siempre abogamos por no seguir las reglas, no seguir los discursos oficiales, y creo que hasta la fecha lo mantenemos, y creo que finalmente tiene que ver eso con el espíritu del artista, o sea, hacer lo que todo mundo hace, decir lo que todo mundo dice, pues bienvenido a quien le quede, pero nosotros nos gusta ir en contrasentido, meter el dedo en la llaga, mostrar lo que duele, lo que molesta, para hacernos crecer como seres humanos. No, y es sumamente interesante, ¿no? Y creo que es un poquito algo que se necesita, ¿no? En estos días, la comedia, un poco, ¿no? Unas risas.
Y ya por último, Adrián, a mí me gustaría que invitaras a nuestro público a ver estas puestas en escena. ¿Por qué no se las pueden perder? Cuéntanos. Eh, sí, bueno, creo que son obras que en su momento han sido muy representativas del teatro, no solo de la compañía, sino hemos tenido la fortuna con estas tres, estar incluso en festivales internacionales representando a México. Creo que las tres en su momento han sido acreedoras a premios y reconocimientos de la crítica especializada. Entonces, creo que eso habla de la potencia de las historias y pues que van a ser funciones únicas. Perdón, El hijo de mi padre tendrá solo 2 funciones, el 17 y el 24 de septiembre en la teatrería. Tontas tendrá solo una función, el 8 de octubre. Y bueno, Huesilala sí estará en temporada, pero de las otras, las que están inmediatas, solo son funciones únicas. No sabemos cuándo regresen. Tenemos la certeza de que sí son las últimas funciones que daremos de esas obras en el año. Entonces, ojalá nos acompañen porque son oportunidades únicas. Ok, y muchísimas gracias, Adrián. Y por último, los boletos, nuestro público los puede conseguir en las taquillas de la teatrería. Así es, pueden entrar a la página de la teatrería y ahí mismo pueden conseguir sus boletos. También pueden seguir en redes sociales como @lostristes_tigres_c de compañía, @lostristes_tigres_c o como @Adrián F. Vázquez, y ahí también seguramente encontrarán promociones, descuentos y toda la información de las obras. Ok, Adrián, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y te deseo todo el éxito con estas puestas en escena y que les vaya muy bien. A ti, muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias, Adrián. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también YouTube. Ahí nos podrás encontrar como Bogart Magazine.